Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos en nuestra última entrevista de la semana vocacional. Realmente hemos tenido una súper semana, súper inspiradora. Ha sido, la verdad, súper bonito estar con tantos invitados tan apasionados por lo que hacen. Y vamos a cerrar esta primera semana vocacional Escolé con una persona, un amigo que a pesar de haberse mudado de país, él y su familia se han quedado en mi corazón. Bueno, hoy, como les digo, cerramos esta sesión con broche de oro. Tenemos a Jairo Lesaca, él es colombiano y vive actualmente en Ciudad de México. Lo va a entrevistar Philip Ciero. Él tiene 17 años y es estudiante del homeschooling de Escolé. De hecho, mañana es cumpleaños de Philip y se hace mayor de edad. Entonces, feliz cumpleaños, Philip. Gracias. Lo que vamos a hacer ahora es, son más o menos unos 45 minutos en los cuales Philip va a hacer las preguntas a Jairo, Jairo va respondiendo y los últimos 15 minutos son para que las personas que nos están escuchando, familias y estudiantes del homeschooling de Escolé, puedan hacer las preguntas. Así que bienvenidos y a disfrutar esta última sesión de la Semana Vocacional Escolé. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bienvenido, Jairo. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias a Marce por la invitación y nada, aquí estoy para contarles un poco mi experiencia y ojalá que les pueda aportar a ustedes pues a tomar la mejor decisión de cómo divertirse y ser felices en la vida. Gracias, Jairo. Bueno, Jairo, cuéntanos, ¿cómo descubriste que querías ser publicista? A ver, les voy a contar la verdad y nada más que la verdad. Lo primero es que cuando yo estaba en el colegio, probablemente a la edad de ustedes, empecé como por las pasiones, ¿no? Entonces yo inicialmente como antes, probablemente 3 años antes de graduarme del colegio en Bogotá, quería estudiar biología marina porque tenía un acuario lleno de peces y me encantaba. Siempre me ha encantado el mar y me encantan obviamente los animales, entonces tenía un acuario y tenía muchos pececitos de diferentes colores, tortugas, cangrejos, bueno, cualquier cantidad de cosas de río y quería ser biólogo marino. Después como que cuando entré a penúltimo año en el colegio, como que dije, no, venga, ahora sí pongámonos serios, no porque la biología marina no sea una profesión seria, sino porque yo decía, realmente creo que no estoy siendo muy serio en tomar una decisión así. Y a mí hay otra de las pasiones que tengo en mi vida y es la arquitectura. Entonces, en penúltimo año, antes de graduarme, me iba inclinando por arquitectura. Y realmente el último año fue donde estaba entre dos carreras, entre diseño gráfico y publicidad. Y en ese momento, en mi casa, yo soy el hermano del medio, nosotros somos 3 varones y mi hermano mayor me lleva 3 años. Y tuve la fortuna de que habían amigos de él que estudiaban diseño gráfico y publicidad. Y lo que hice, muy de iniciativa mía, fue decirles en ese momento a esos 2 amigos de mi hermano que me contaran un poco su experiencia estudiando pues publicidad y diseño gráfico. Y ellos ya iban en la mitad de la carrera, entonces me podían contar un poquito mejor de eso. Y en ese momento fue cuando decidí que yo me inclinaba más por publicidad y pues nada, así fue. Estudié publicidad 5 años en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Curiosamente, y por eso les digo que les voy a decir la verdad y nada más que la verdad, yo no era de los mejores estudiantes del colegio, de mi curso, de mi grado, de mi salón. De hecho, siempre era como de los 5 primeros, pero de atrás para adelante. Siempre era, digamos, de los últimos de la lista, no me iba bien, como que me esforzaba y había materias que para mí eran muy complicadas, como física, trigonometría, álgebra, química, todas esas materias me costaban muchísimo, pero cuando tenía cosas sociales y de arte, de historia, de geografía, como que ahí ya promediaba un poquito. Curiosamente, pues modestia aparte, fui uno de los mejores en la universidad. De hecho, una de las cosas fue que afortunadamente tuve una opción de rechazar una beca porque
estudiaba con amigos que realmente necesitaban ser becados. Afortunadamente mi papá como que, y de la familia que tengo la fortuna de venir, pues habían unos buenos ingresos económicos en ese momento y de hecho nunca le dije a mi papá que había rechazado una beca, porque cuando le conté muchos años después me quería matar, pero pues se la dieron a un compañero que realmente la necesitaba. Entonces, digamos que eso fue mi carrera. Empecé a trabajar en Leurnet, que es una agencia de publicidad multinacional. Digamos que normalmente el negocio de la publicidad y de la creatividad se divide entre agencias multinacionales que están en todos los, bueno, o en gran parte de todos los países del mundo, y agencias independientes que son creadas por personas en cada mercado local. ¿Ok? Digamos que hay una parte importante y es que la publicidad, como cualquier otra carrera, tiene muchísimas ramas donde uno se puede ir a trabajar al departamento de cuentas o atención a cliente, al departamento de producción, donde se producen los comerciales, las fotografías, los spots de radio, y en este caso pues está cambiando mucho, ya voy para allá también. Y pues yo siempre me inquieté mucho por la parte de la parte creativa, y pues nada, yo dije, tuve como, no sé, creo que algo me iluminó y dijo, venga, usted tiene que trabajar en un departamento creativo. Una de las cosas que hice es que en la mitad de la carrera empecé a trabajar, como que sí, por hecho, yo creo que en la universidad nos diferenciábamos como en dos grupos, y eran los que trabajábamos medio tiempo en algo y los otros que pues que no trabajaban. Y yo era de los primeros. Entonces con otro amigo de mi hermano, que en ese momento pues era año como 99 más o menos, 2000. Eh, Probablemente ustedes literalmente no habían nacido. Era un boom de digital, y más que digital, de las .com. Era como todo el mundo quería tener un website. Es como si ahorita les digo, todas las marcas quieren estar en Instagram y en TikTok. Bueno, hace 20 años o un poco más, era así con las páginas de internet. Era como, si no tienes una página web, no existes. Entonces, el amigo de mi hermano, que era un geek, me dijo, Jairo, véngase, ingeniero de código, de HTML, de escribir código, y me dijo, Jairo, ayúdame a diseñarlas. Yo literalmente tenía probablemente 20 años o 21 años, de pronto quizás menos, y empecé a trabajar medio tiempo con él mientras estudiaba. Entonces como que estudiaba y trabajaba, me repartía bien y me iba bien. Y lo bueno era que me ganaba mi plata y con eso podía viajar tranquilo sin pedirle tanta plata a mi papá. Entonces me gradué, pero como que, ¿por qué les cuento esto? Porque sabía que iba a tener un trabajo, pero yo siempre quise trabajar en un departamento creativo, en una agencia, siempre, siempre, siempre. Y tuve la fortuna de trabajar en ese momento en una de las mejores agencias de publicidad de Colombia, que es Leurnet Colombia. Y nada, ahí empezó mi carrera. Increíble, o sea, qué chévere que nos cuentas esto de que, bueno, que al comienzo estabas como indeciso en el colegio, y viendo también a tus hermanos o a gente cercana estudiando una carrera, ya como que empezaste a pegar el ojo, esto es lo que quiero hacer. Y, y bueno, nos seguirás contando de en qué empresas has trabajado y todo este tipo de Dale. cosas a lo largo de la... Voy a ver las preguntas que me mandó Marce para no saltarme ninguna y que después Marce no me regañe por el interno. Perdón, Jairo. No, Jairo, olvídate de eso. Fluye con Filipe. No, Filipe hace las preguntas. Yo acá estoy observando, nada más. Listo. Filipe, A ver, ven, te cuento. Mira, acá hay una pregunta que es importante, y es que Marce me preguntaba que, bueno, ¿dónde estudié? Entonces yo estudié en la Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Digamos que en ese momento, hace 20, estoy viejo, 25 años o más. En ese momento, publicidad es una carrera que uno la puede estudiar técnica, es decir, que dura 3 años, o profesional, que dura 5. Mi papá era ingeniero, entonces mi papá me dijo, ni loco, vas a estudiar una carrera técnica, vas a ser profesional. Y le dije, bueno, pues ya pues la estudio 5 años, ya no hay rollo. Publicidad es una carrera que realmente uno la puede estudiar, si ustedes me preguntan a mí, creo que uno la puede estudiar en menos tiempo. Creo que uno la puede estudiar en 3 años perfectamente, y más bien dedicarse otro año a hacer
una especialización y como de lo que a ustedes les guste más en la carrera. ¿Sí me entienden? Creo que si uno estudia publicidad, como les digo, son muchas aristas las que uno puede enamorarse, y más bien lo que yo sí les recomiendo es hagan una profundización. Yo lo que hice en mi carrera fue que cuando empecé a trabajar como practicante en Le Bournet, en Colombia, en ese momento las prácticas legalmente podían no ser pagas. Entonces uno realmente, en Colombia se decía que uno se regalaba, y así empecé yo. Yo me regalé en Le Bournet, trabajé un poco más de un año gratis, es decir, no me pagaban nada, me daban un subsidio de transporte de, si les hago el cambio ahora, es como si me dieran $10 mensuales, más o menos, para que hagan, literalmente era un subsidio de transporte, como para que uno pagara el bus o el metro o lo que fuera y llegara a la agencia y se devolviera. Entonces, nada, después de eso, pues era como la opción de entrar a una agencia grande y de aprender mucho, porque realmente Le Bournet ha sido mi casa y ya les voy a contar por qué. Y fue una gran escuela, y en ese momento, pues se perdió una cuenta muy grande que era una compañía de teléfonos de Bogotá, y pues como que me dijeron, venga Jairo, no hay oportunidad de que se quede acá porque no lo podemos contratar, si se quiere quedar gratis, pues quédese, pero pues no lo podemos pagar nada. Y en ese momento fue cuando mi papá me dijo, venga, quiero que te especialices en algo, busca algo. Entonces fue muy curioso porque yo busqué en qué especializarme, y digamos que en Latinoamérica en ese momento los mercados potenciales en creatividad eran dos: Brasil y Argentina. Eh, yo no hablo portugués, entonces dije, vámonos para Argentina. Y me fui a estudiar a Buenos Aires. Me fui a estudiar a Buenos Aires en una escuela de publicidad que era muy curioso porque no estaba avalada por el Ministerio de Educación argentino, entonces no podía tener visa de estudiante. Entonces era muy divertido porque yo cada 3 meses tenía que salir de Argentina a otro país y regresar. Era buenísimo porque cada 3 meses tenía que ir a Uruguay en buquebús y me regresaba. Entonces, cada 3 meses tenía que ir un domingo a almorzar a Colonia o a Montevideo y me regresaba para sellar el pasaporte y no tener problemas migratorios. Así viví casi un año y medio en Argentina, y tuve la fortuna de volver a trabajar en Le Bournet, Buenos Aires, como redactor. Entonces, como que ahí empezó mi carrera internacional. Eh, digamos que es fascinante cuando uno empieza a viajar por el mundo a través de lo que ama y de lo que le gusta, porque pues realmente es muy bonito cuando uno dice, ah, vengan, esto me sirve para vivir, pero también me divierte y me apasiona, ¿no? Entonces trabajé allá, viví en Buenos Aires, eh, una época bastante divertida porque tenía más o menos 23 años, vivía solo, entonces era una maravilla. Eh, no había WhatsApp, entonces no estaba mi mamá enloqueciéndome de que dónde estaba, sino simplemente tenía un celular, sí, pero casi que ni lo contestaba, entonces era muy bueno. Y pues trabajaba mucho, entonces estudiaba de noche y trabajaba de día. Esta escuela donde trabajé, que se llama Escuela Superior de Creativos Argentinos, perdón, eh, las clases eran dictadas por profesionales y eran de noche. Entonces las clases empezaban a las 7:30, 8 de la noche y terminaban a las 11, porque eran por profesionales. Entonces lo que yo hacía era que trabajaba de día, salía a la agencia, me iba a estudiar, llegaba más o menos a las 12 de la noche, 12:30 en mi casa, y al otro día me levantaba a las 8:30 y a trabajar. Obviamente, tenía 23 años y el cuerpo aguantaba no dormir tanto, ¿no? Entonces así viví un buen tiempo, me pagaban muy poco en Buenos Aires, hasta que, y bueno, y con el patrocinio de mi papá y de mi mamá, que me ayudaban a pagar el arriendo y cosas así. No me daba la gran vida, pero en ese momento era una época de poscorralito donde el peso argentino se devaluó, entonces llegar con dólares era buenísimo. Entonces digamos que como que la plata rendía más y era más fácil. Hasta que mi papá me dijo después de un año y medio, oiga, ya no más, ya trabajé, ya lleva 2 años literalmente patrocinado por mí, ya no más, ya, en serio. Y regresé a Colombia y ahí ya empecé a trabajar. Entonces, regresé a Colombia,
a trabajar como redactor también en el departamento creativo. Hay una cosa que les quiero explicar, y es que el departamento creativo normalmente de las agencias en esa época se dividía como en dos estilos o dos roles de personas. Hay directores de arte, que son los que ponen todo bonito, los que hacen todos esos diseños que tienen ustedes atrás en sus cuartos de pósters, de afiches, de cosas. Y los redactores como yo, que somos los que escribimos, es decir, los que agarramos y escribimos desde qué dice una locución, qué dice un póster, qué dice una valla, qué dice... Todas esas partes es como que se dividen, ¿no? Como que se trabaja en dupla, es decir, literalmente uno al lado del otro. Y ahora pues ha cambiado mucho por todo lo que tenemos de digital, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que son digitales. De hecho, yo digo que el 80% de lo que yo hago es digital y el otro 20% son medios tradicionales. Entonces, son muchas cosas digitales, pero normalmente siempre se trabaja como en dupla y a veces en tripleta, como que se piensa junto, pues con diferentes personas, pero después ya se ejecuta como ya por partes, ¿no? Entonces regresé a Colombia, eh, conocí a mi linda esposa, me enamoré de ella muy joven, entonces la conocí en la agencia que regresé de Argentina, trabajábamos juntos en la misma agencia, pero en equipos distintos. Eh, y después me fui a otra agencia muy importante que sea, bueno, llegué a DDB, que es DDB Colombia, después me fui a Ogilvy, después llegué a una agencia que para mí fue una escuela creativa muy grande que se llama Mullen Lowe SSP3 en Colombia. Tuve el placer de trabajar con gente que fue como parte de mis mentores creativos, como José Miguel Sokolov, que es un colombiano que, por ejemplo, ahorita está sentado en Londres y es el presidente global de esa compañía. Después me fui a una agencia que se llama Sancho BBDO. Después, siempre como redactor, siempre fui redactor. Y después, curiosamente, me llamaron de Leurnet, donde inicié mi carrera para que fuera director creativo. Entonces ahí fui director creativo en Leurnet y después me llamaron para ser director general creativo de Publicis. Probablemente ustedes se preguntan en este momento qué es ser director creativo y qué es ser director general creativo. Eh, Básicamente lo que uno hace como un director creativo es entender una marca, entender un contexto social, entender una audiencia o un consumidor, pensar en eso para realmente crear comunicación para una marca. Es decir, ustedes que en este momento son una audiencia que puede estar entre los 16 y 18 años, viven en tal lugar y tienen tantos intereses, son una audiencia, y si yo pongo una marca como McDonald's, tengo ya una marca y tengo un producto que es una nueva hamburguesa de lenteja, voy a decir cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros hacemos en el equipo creativo es literalmente pensar una campaña para que ustedes digan, quiero probar esa hamburguesa de lenteja. O quiero ir a McDonald's a comerme esa hamburguesa de lenteja. Y ahí es cuando uno empieza a pensar en un concepto, en una frase ganadora o algo que uno diga, venga, esto está bueno, y después uno dice, bajémoslo con estos videos a TikTok, hagamos una estrategia de Instagram Stories, estos chicos no ven Twitter, entonces nos metamos por Twitter, hagamos una serie en YouTube o metámonos por Twitch o no, ¿saben qué? Por la edad, ustedes están jugando muchos videojuegos y nos dimos cuenta que el videojuego que más juegan es Fortnite, entonces vamos a hacer una estrategia para Fortnite y nos metemos en Fortnite a ver qué hacemos. Y eso es lo que hacemos nosotros como equipo creativo, y como director creativo uno tiene que liderar esa parte, y de pronto alguien llegue y diga, oiga, pues tengo una idea súper buena de Twitter. No, pero venga, no la hagamos por Twitter porque ellos no consumen Twitter. Normalmente uno puede decir, venga, esta audiencia, 8 de cada 10 usan más videojuegos y probablemente 1 de cada 10 realmente tiene una cuenta de Twitter. Entonces uno empieza a ver que hay gente que más consume unos medios que otros y empieza a generar ideas. ¿Ok? Entonces digamos que eso es lo que hace un director creativo. Perdón. Y un director general creativo, pues normalmente en una agencia se manejan varias marcas con varios equipos creativos, y pues lo que hace un director general creativo es literalmente revisar todo.
Entonces, eso es lo que hago yo aproximadamente hace 12 años. Fui director general creativo en Publicis en Colombia. Trabajé para marcas como Renault, como Maggi, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Purina Dog Chow, el Citibank. Espérense, se me olvidan un par. Y después me llamó el presidente de la primera compañía donde trabajé, que estaba en Le Bournet. Él ya era presidente de una red que se llama DDB y me llamó para irme a un lindo y hermoso país en los Andes que se llama Ecuador. Entonces nos fuimos inicialmente a Guayaquil con Lore y en ese momento ya estaba el mayor de nuestros hijos que se llama Joaquín. Joaco tenía 4 años y nos fuimos a Guayaquil, vivimos 2 años en Guayaquil. Y curiosamente, después me llamaron para ser el director general creativo de Publicis en Ecuador, pero ya era en Quito, entonces nos fuimos a vivir a Quito, donde conocimos a Marce, conocimos a Fabio y a su hermosa familia, nos volvimos muy amigos y vivimos unos maravillosos años en Quito, casi 5 años en Quito, y en Publicis yo era el responsable de la creatividad, pues digo el responsable, pero lo hacemos en equipo porque es un equipo gigante de gente, y hacemos toda la comunicación de Maggi, de Nescafé Dolce Gusto, de Nido, de Nestógeno, trabajamos con Movistar, trabajamos con Panes Moderna, trabajamos con Heineken, unas cosas muy pequeñas de Nike, con Cinemark, con McDonald's y hasta ahí. Y después de eso me llamaron de otra agencia, donde en Ecuador también para ser el director general creativo de cuentas como Banco Pichincha y Diners Club. Y la verdad es que pues no fue una buena experiencia laboral, digamos que fue una experiencia, creo que a veces uno tiene eso, ¿no? Como que no todo en la vida es color de rosa, sino que a veces uno se encuentra desafortunadamente con empresas que no son para uno y ojalá no les pase, pero tienen que estar preparados para eso porque a veces a uno le pasa y uno se da cuenta, no lo está disfrutando tanto. Y creo que es la primera vez que a mí me pasa que yo llevaba 20 años disfrutando mucho lo que hago y llegué a esta agencia y como que dije, wow, aquí no estoy disfrutando lo que hago y realmente creo que lo bonito es, yo amo esto, amo la publicidad, amo la creatividad, la disfruto muchísimo y creo que cuando uno disfruta mucho las cosas, pues uno es ser feliz, ¿no? Es como eso, es como la naturaleza de disfrutar, ser feliz. Y me di cuenta que no y realmente pues fue cuando dije, no, tengo que buscar un nuevo norte y apareció otro grupo francés, otra agencia global y bueno, estoy hace casi un año en México, en la capital mundial de los tacos al pastor. Entonces aquí estoy trabajando en una agencia que tuve el placer de lanzar que se llama Hoy. Es una red latina de agencias de publicidad y tengo el orgullo de trabajar para una marca británica de coches que se llama MG, Morris Garage. Manejo la comunicación de Vanish, de Harpic, de Airwick. Tengo una cadena de supermercados muy bonita, gringa, que tiene una gran participación acá en México, que se llama H-E-B, y manejo una marca que me parece alucinante, que es Vans, que seguramente ustedes tienen un par de Vans en sus closets, entonces es una marca muy, muy padre, o muy chévere, o muy bacana. Qué lindo que hayas trabajado entonces en todos los países, bueno, no todos, pero digamos, empezaste en Colombia, llegaste a Argentina, estudiaste, trabajaste, de lo que entiendo volviste a Colombia, de ahí para Ecuador y de ahí la vida te mandó para México, te ha dado la Exactamente. oportunidad, este hermoso trabajo te ha dado la oportunidad de conocer gran parte Sí. de América Latina, que es algo maravilloso, que No. es algo que la gente, bueno, que mucha gente de acá es algo que es un sueño, ¿no? Conocer nuestro continente. Ahora cuéntanos, según tu criterio y experiencia de vida, ¿qué cualidades se necesitan para destacar en el área de la publicidad? A ver, yo les voy a decir varias cosas. Yo creo que lo primero es que yo creo que todas las universidades, sin importar la carrera que uno elija, debería tener
varios años de una materia que se llama frustración. Yo creo que a nosotros no nos enseñan a vivir con la frustración. Y yo creo que es súper importante entender que uno puede frustrarse. ¿Se me entienden? Creo que es súper, es que uno se puede frustrar, pero también tiene que convivir con eso y por el contrario, no apagarse, sino encontrar como el método que sea un combustible. Entonces, la publicidad es una profesión muy frustrante por varias cosas. Lo primero es que uno no puede copiar nada. Tiene que hacerlo todo original y de cero. Mejor dicho, ¿qué quiero decir? Yo hablaba mucho con mi papá y es que mi papá era ingeniero, entonces mi papá decía, pues venga, si yo veo algo que funciona, lo puedo replicar yo y lo hago yo. Entonces yo decía, papi, es que yo no puedo hacer eso, porque es que me puedo ganar una demanda, porque no puedo copiar la publicidad de Coca-Cola para hacerla para Pepsi. No puedo, mejor dicho, está mal. ¿No? Y además me demandan. Entonces, como que entonces yo le decía, entonces me decía, pero por ejemplo, si uno ve arquitectura, pues arquitectura hay, uno a veces pasa que ve un edificio y uno muy similar y me dice, parece que les hubiera hecho el mismo arquitecto. Y no, lo hizo otro arquitecto, otro estudio de diseño. Y hay cosas que se replican y pasa mucho en muchas otras profesiones. Entonces, ¿qué pasa? Uno en la publicidad tiene que pensar de cero, entonces uno como que piensa sus ideas y las protege al máximo y llega un cliente donde el cliente le dice, no funciona ninguna, tiene que volver a trabajar y le dice, entonces uno tiene que arrancar otra vez y se va frustrado, triste y arrancar otra vez, pero lo bueno es que eh, uno tiene que agarrar esa frustración y volverla en combustible, ¿sí me entienden? Para uno decir, pues voy a llegar con algo mejor y voy a hacer algo mejor y nada, y todo bien. Y uno empieza así, pero realmente es frustrante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Philip, yo siento que lo primero para ser un buen publicista y un buen comunicador es no dejarse apaciguar por la frustración. La frustración es parte de la vida, es parte de una cosa que uno tiene que aprender a vivir y sobre todo, pues, saberla manejar. Lo segundo es ser súper apasionado. Mejor dicho, creo que yo no sé, por ejemplo, si yo fuera economista, sería tan apasionado por mi profesión y respetando mucho a los economistas. Estoy poniendo una profesión aleatoria. Pero a mí me encantan las marcas, me encanta la comunicación y creo que eso es buenísimo. Ser apasionado es entender una marca, consumirla, en muchos casos probarla, a veces no. Por ejemplo, yo les digo una cosa, yo no fumo, nunca he fumado, pero he hecho campañas para cigarrillos. He hecho campañas de productos que no son para mí, por ejemplo, he hecho campañas de toallas higiénicas, de muchas cosas que no son para mí, ¿entienden? Pero es como entender los productos, y yo siempre, una cosa que siempre he hecho cuando cambio de país es irme a los supermercados a ver la gente cómo es, entonces uno se vuelve también como un observador chismoso, mirón, porque uno mira mucho el comportamiento humano, ¿sí me entienden? Uno mira cómo saludan, cómo hablan, todo. Por ejemplo, hay una cosa que pasa en Ecuador y es que la gente se saluda sin darse la mano. Ustedes no es probablemente, entonces hacen ya, y se saludaron. ¿Sí me entienden? Aquí en México es abrazo, mano, abrazo. Es rarísimo. De ese tipo de cosas las cosas cambian y somos el mismo país, el mismo continente y cambian, ¿no? Entonces, uno creo que para ser un buen publicista y un buen comunicador, tiene que observar mucho, mucho, escuchar mucho también. Eh, y sobre todo, creo que hay otra cosa y es inspirarse mucho. Creo que está bueno y yo siempre les doy un consejo a los que quieren estudiar publicidad y es, bueno, mi esposa es publicista y lo que siempre decimos es cuando vamos de viaje a otro lugar, tratemos de ir a un museo. Así sea, mejor dicho, uno no siempre tiene que ir a París para ir a museos. Uno puede ir a un museo en Miami o puede ir a un museo en Bogotá o puede ir a un museo en cualquier otra ciudad, pero el museo que sea tiene algo de cultura que de algo le va a servir a uno. ¿Sí entienden? Cualquier cosa
nutre el alma de un publicista y de un comunicador. Entonces, y lo otro es la curiosidad. Creo que ese deseo de ser curioso siempre ayuda. Entonces, ¿y por qué les digo la curiosidad? Cuando yo estudié publicidad hace más de 20 años, eran 6 medios de comunicación. Era televisión, radio, prensa, revista, se contaba con un medio distinto, vía pública, y empezaba a surgir una cosa rarísima que se llamaba Internet. Ahora yo puedo contar en una mano 5 redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, tengo Tinder, ¿sí me entienden? Y salen más así y seguramente se me cuentan las 10 manos, ¿me entienden? Entonces, no, Marce, no es que yo tenga Tinder, no, es que es otra red social. y con esto que nos cuentas, Entonces, justo va la pregunta de acá que dice, la publicidad ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Has visto esos cambios, por ejemplo, no, todo el claro, marketing digital y total, las ¿no? redes sociales? Y siguen cambiando un montón. Pero creo que hay un punto y es que uno tiene que ser muy curioso en tratar de entenderlas, ¿me entienden? Y tratar de entender el funcionamiento de cada una de esos medios de comunicación. Ustedes seguramente utilizan un montón Twitch, yo no tanto, ¿sí me entienden? Pero lo entiendo porque Joaquín, mi hijo, lo usa. Y trato de entender la naturaleza de esos nuevos medios de comunicación para poder ser curioso. Uno tiene que ser curioso y tratar de entender al máximo cómo funciona, por cómo la gente actúa, por qué hace esto, por qué no hace esto. Y ahí es cuando, por ejemplo, uno dice, venga, creativamente hay un pensamiento que a mí me encanta y es tratar de ser un hacker, es decir, hackear los sistemas, que está bueno. Y es cuando uno, las redes sociales y todo tiene como unos limitantes, ¿no? Y es como cómo uno creativamente puede darle la vuelta a esas limitantes a través de comunicación para una marca. Pero han cambiado mucho, Felipe, mejor dicho, pues es que lo que yo les decía, yo fui seteado en la universidad para trabajar en medios offline y 20 años después, 8 de cada 10 cosas que hago son para medios online. Entonces, la vida cambió súper rápido. ¿Se me entienden? La industria de la publicidad creo que está en el momento más fascinante porque es un momento muy democrático presupuestalmente. Es decir, ¿qué pasa? Hace 20 años teníamos que tener grandes presupuestos para producir. ¿Se me entienden? Ahora con presupuestos más cortos podemos producir mucho mejor que antes con el mismo presupuesto. Entonces, es muy democrático. Uno llega y con este aparato uno puede hacer un comercial. No es lo óptimo, ojo, pero lo puede hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, ha cambiado mucho, no solo los medios, sino la democratización de la tecnología. Has dicho, ahorita antes tener un computador portátil era como, wow, todo el mundo andaba en desktops, ¿no? Y unas cosas gigantes. Pero ahora realmente ustedes pueden estudiar una profesión con un iPad. Y no necesitan un portátil ni nada, sino necesitan un iPencil, un iPad y pueden estudiar toda la carrera con eso. Entonces, la tecnología con pues la tecnología per se, tanto de software como de hardware, ha hecho una revolución gigante y lo va a seguir haciendo. Entonces va a seguir cambiando y seguramente va a seguir cambiando en todas las profesiones. Lo que pasa es que aquí, como es comunicación, se siente muchísimo, muchísimo y cada vez salen más cosas. Mejor dicho, hace 5 años TikTok probablemente no existía. Y hoy ustedes, estoy segurísimo, consumen probablemente más TikTok que Instagram. Entonces, es tan loco que salen cosas nuevas y hace 10 años, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay una aplicación que se llamaba Snapchat, que también era una locura. ¿Sí me entienden? Y así van pasando. Entonces, cada vez salen cosas nuevas y creo que para cerrar ese tema de por qué tiene que tener un publicista bueno, lo cierro con una y es una capacidad de adaptación gigante. Uno tiene que adaptarse a cambios y a cambios y a cambios
y es como ir evolucionando y adaptándose. Entonces es importante eso, pero lo más bonito es divertirse en el proceso y disfrutarlo. Y ser curioso, porque pues finalmente es de eso, de curiosidad. Entonces, para poder ser bueno en esto de la publicidad, uno tiene que ser creativo, sobre todo apasionado, saber actuar con la frustración, no dejarse que la frustración solo te lleve Total. al tarro, sino que con la frustración salir más fuerte adelante. Me gusta, me parecen increíbles estos mensajes, me dejan, Sí, no solo para la publicidad, creo que estos mensajes pueden ir exacto. para también otros Y, ámbitos, ¿no? y yo creo que es eso, Felipe. Yo siento que, vengan chicos, realmente, pues yo creo que la vida en sí es frustrante. Porque uno dice, vengan, ¿nos toca trabajar? ¿En serio? Sí, nos toca trabajar. ¿Y nos toca trabajar temprano? Sí. ¿Y tengo que reportarle a un jefe? Sí, es frustrante, pero es así. ¿Cómo así? ¿No puedo comer todos los días hamburguesas con papas fritas? No, porque se va a engordar y le va a hacer daño a su salud. Es frustrante. ¿Cómo así? ¿No puedo trabajar siempre desde mi casa y tengo que ir a una oficina vestido de traje y corbata? Sí, es frustrante. Entonces hay muchas cosas que se les frustra a uno, pero creo que lo bueno es que si uno lo sabe manejar, pues es parte de divertirse y de disfrutarlo. Ahora, una pregunta que a mí me parece muy interesante. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar y vivir en diferentes países a nivel laboral y personal? Ya que, bueno, viviendo en otro país es otra cultura, es otra manera de vivir, a veces uno se puede encontrar con algunos problemas. ¿Saben qué es lo más difícil? Encontrar el que le corte el pelo a uno bien. Siempre alguien lo trasquila a uno, le corta el pelo mal. Eso es muy difícil. No te rías, Marce, es la verdad. La esposa en la pandemia, dilo. Por ejemplo, es difícil. Pero no, ahora sí, pasando a la pregunta seria. Miren, ¿saben qué? Yo siento que cuando uno está solito, uno se adapta porque la maleta le cabe a uno, la vida le cabe en una maleta de 23 kilos. Eh, Cuando tienes hijos y cuando tienes familia, tú tienes que pensar más en ellos y realmente, aquí sí, y no porque esté Marce, siempre lo digo, eh, yo soy lo que soy gracias a mi esposa. Por dicho, si no fuera por Lore, es el soporte no solo mío profesional, sino de la familia. Y creo que eso es súper importante, tener un soporte que te acompañe y que esté contigo en las buenas y en las malas. ¿Sí me entiendes? Creo que eso es súper importante porque eso hace que tu núcleo familiar, sin importar el país donde estés, es tu familia. Y creo que eso es súper importante. ¿Sí me entiendes? Creo que yo viví una cosa y, y creo que ahora no es tan difícil vivir afuera porque tienes muchas maneras de estar comunicado. Es decir, tienes FaceTime, tienes WhatsApp, tienes, no sé, Zoom, yo iba a decir Skype, perdón, ya Skype ya no, tienes Zoom. Entonces, si me entiendes, tienes muchas cosas para estar comunicado, pero por ejemplo, yo les digo una vaina, cuando yo vivía en Buenos Aires hace 21 años, eh, me tocaba ir a un locutorio a llamar a mi familia y no los veía, literalmente no los veía. ¿Sí me entienden? En cambio, ahorita uno llega WhatsApp, Instagram Call, hola, ¿sí me entienden? Entonces ahora es más fácil porque está, y después de lo que estamos viviendo desde marzo de 2020, pues ya nos acostumbramos a esto, a ponerle la cara y sonreírle al bombillito verde que está encendido en mi MacBook, ¿me entienden? Entonces uno está más acostumbrado a esto. Entonces yo siento que ahora es mucho más fácil estar en contacto con las personas que se quedan en el país de origen o en la ciudad de uno. Creo que uno tiene que estar abierto a, a disfrutar la cultura y el país a donde vaya. Creo que yo afortunadamente, y Marce se va a reír de esto, creo que yo les doy una recomendación si van a salir de Ecuador y si van a salir de su ciudad, de su país, ábranse el paladar a probar de todo, porque así conocen mucho la cultura. ¿Sí me entienden? Coman, traten de disfrutar la comida, mejor dicho, la comida ecuatoriana es una maravilla y tuve el placer de conocer la comida costeña y la comida serrana y es una maravilla. Y creo que eso también lo abre uno mucho más al mundo. Por ejemplo, si tú te cierras a, no, es que estoy en Buenos Aires y quiero comer chifles.
no vas a conseguir chifles porque pues aquí no hay plátano, hermano. Y no se da. Entonces tienes que comer carne, ensalada y pasta, que es lo que hacen allá. ¿Sí me entiendes? Es como si yo llego a México y digo, no, pues quiero comer ceviche y jipijapa porque vengo de Ecuador y amo el ceviche y jipijapa y dicen, no, hermano, aquí hay tacos, hay al pastor y son buenísimos. ¿Me entienden? Entonces creo que esa parte como que te abre muchas cosas, como adaptarse a la comida es el primer nivel de adaptarse a la cultura y te abre a conversaciones que puedes compartir con gente local. Entonces eso es súper importante y creo que ahora es mucho más fácil adaptarse a un cambio. Incluso hay gente que trabaja en un país estando en otro. ¿Sí me entienden? Hay gente que trabaja, no sé, acá en México y está en Ecuador o en Colombia o en Argentina y trabajan acá. Bueno, acá. Claro, totalmente a distancia con las Exacto. herramientas que tenemos ahora. Sí, claro, claro ejemplo, tengo a mi papá, trabaja para Francia, estando en el escritorio que está al lado mío. Claro, Entonces, y sí, pasa, es verdad. totalmente. Ahora, ¿qué mensaje les darías a las nuevas generaciones en base a tu experiencia de vida y laboral? ¿Qué mensaje? Uy, es que esto es muy difícil, pero yo creo que lo mejor, y es algo, por ejemplo, que hablo mucho con Joaquín, mi hijo de 13 años, y creo que hagan y disfruten la vida haciendo lo que los haga a ustedes felices. ¿Se me entienden? Creo que lo más bonito es poder trabajar en eso que los haga felices. Ojo, y hay gente afortunadamente hay mucha gente que es feliz haciendo cosas que, que no son, que son distintas, ¿no? Y son felices, mejor dicho. Hay ingenieros que son felices, yo no sería feliz siendo ingeniero, pero ellos son felices. Hay médicos que son felices siendo médicos, yo viviría muerto del susto porque me daría susto tener que la vida de alguien dependa de mí. Eh, Hay banqueros que son felices siendo banqueros y pues yo no sería feliz contando plata. Eh, y así, pero creo que lo importante es que el mundo tiene mucha gente para ser feliz en diferentes cosas y creo que lo importante es que ustedes logren ser felices con lo que hagan y, y que ojalá pueda esa felicidad darles lo que necesiten para vivir. ¿Sí me entienden? Yo creo que lo bueno de la pandemia que nos ha dejado, además de podernos conectar con la gente como nos estamos conectando, es que nos enseñó a vivir más con menos, ¿no? Creo que podemos vivir más con menos cosas, literalmente físicas. Entonces creo que ahora es mucho más importante disfrutar la vida en eso, ¿sí me entienden? Y creo que ustedes son una generación eh, que tiene una vida gigante por delante con muchas posibilidades maravillosas para disfrutar las cosas que hagan. ¿Sí me entienden? Creo que lo más bonito es que ustedes, cuando llegue este momento del viernes a las 6 de la tarde o 7 de la noche, cuando se está terminando la jornada laboral, digan, qué bien la pasé en mi trabajo. Creo que, ¿saben qué? Yo siento que muy pocas, salvo esa experiencia que les conté de la última agencia donde trabajé, es muy feo tenerse que levantar a decir, ay, me tengo que ir a trabajar, maldita sea. ¿Sí me entienden? Porque creo que lo que uno tiene que disfrutar es, pues tampoco les voy a decir que un lunes a las 8 de la mañana me levante como, me tengo que ir a trabajar. No, pues obviamente, pues digo, uy, qué va a ir a trabajar hoy, pero eh, sí levantarse feliz y no como, uy, no, mejor dicho, disfruten lo que hagan. eh, y creo que sí, lo importante es lo que les guste, hagan una profundización y sean muy curiosos de lo que les guste, lean mucho. ¿Saben qué? Hay una cosa que a mí no me tocó y a ustedes sí. Ustedes tienen un computador, tienen una conexión a Wi-Fi y tienen la puerta al mundo. De todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Usen lo bueno. Por hecho, si ustedes quieren decir, quiero estudiar ingeniería hidropónica para lechugas, ustedes ponen eso en YouTube y les van a salir 20 personas en el mundo explicándoles eso.
pero úsenlo a su favor. No pierdan el tiempo viendo videos de cómo ser mejores en Fortnite. ¿Me entienden? Sino úsenlo para eso, porque están en el momento de la vida donde, donde su vida se está definiendo para que sean felices. ¿Se me entienden? Y para que sean felices por mucho tiempo. Entonces creo que lo que a mí no me tocó fue eso. Yo les voy a contar una cosa que les va a sonar muy viejo, pero cuando yo venía a la universidad en Bogotá a mi casa, el bus me dejaba a un en un centro comercial y yo tenía que caminar a mi casa. Y yo quería ver publicidad, ¿se me entienden? Pues ver avisos. Entonces me iba a una librería, hagan de cuenta la librería española o no sé, Librimundi, y me iba a mirar revistas y a ver la publicidad de las revistas. Y veía revistas, hagan de cuenta, como si me viera eh, América Economía y otras revistas así, y agarraba y me iba como para la otra sección de las revistas internacionales y las veía. Y era muy chistoso porque ya los de la librería me conocían y me decían, otra vez llegó este que no va a comprar nada. Y nunca compraba nada, porque no, pues no me las hacía, pero las ojeaba y era como como que me abría el mundo viendo eso. ¿Sí me entienden? Porque no tenía lo que ustedes tienen ahorita, que es www. Y se les abre el universo, ¿me entienden? Entonces, úsenlo a favor de ustedes. Obvio, lo que les acabo de contar, dicen, ese señor está muy viejo. Claro, estoy viejo, pero creo que lo importante es que usen la conexión, usen sus dispositivos a favor de ustedes. Muchas gracias por este mensaje que estoy seguro que nos va a ayudar a todos. Usar nuestro, bueno, que claro, nos das a entender que nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos estos privilegios, que es tener tanta información a 2 clics de distancia. Claro, es cierto. Entonces, muchas gracias y yo creo que pasamos a las preguntas. Entonces, Claro que sí. La gente que esté aquí en esta reunión y tenga ganas de hacer una pregunta a Jairo, que nos ha hecho una entrevista increíble, pues adelante, por favor. Perfecto, gracias Filip. Está Emilio y después Juan Ignacio. Emilio, tu pregunta. Jairo, por favor, tenemos, 10 minutos, así que por favor aceleremos un poquito, unos 3 minutos máximo por respuesta, por favor. Gracias. Dale, Emilio. Okay. Bueno, primero, buenas tardes. Le quería agradecer por todo lo que nos ha contado, súper chévere. A mí igual me interesan algunas áreas del arte, de la comunicación, una de ellas, la publicidad y también el diseño gráfico, pero lo que no me queda muy claro es cuál es esa diferencia entre esas dos carreras que usted contaba al principio. Sí, o sea, nos podría aclarar eso un poquito más. Dale, mira, te cuento. Un diseñador gráfico, como su nombre lo indica, es netamente gráfico. ¿Sí me entiendes? Es muy visual, es muy de entender cómo conceptualizar y plasmarlo visualmente. ¿Sí me entiendes? Es un artista visual. ¿Qué pasa? Al publicista se le dan más bases de conceptualización, de marketing y obviamente de negocio de la comunicación como tal, que eso no lo tiene un diseñador gráfico. Ojo, tú puedes ser Emilio publicista y en paralelo te metes a Creana, te metes a Doméstica y vas haciendo cursos de Photoshop, de Illustrator y de cuanta cosa y vas no apaciguando tu pasión que tienes por el diseño gráfico y tienes un publicista con un énfasis en diseño gráfico. Que ojo, yo tengo amigos que hace 21 años o 22 años estudiaron conmigo publicidad y son diseñadores gráficos en este momento, no de cartón, pero sí de profesión. Por dicho, el cartón que está colgado en la casa de los papás de él dice profesional en publicidad, pero él ejerce como un diseñador gráfico. ¿Sí me entiendes? Pero esa es la diferencia. Mejor dicho, a ti en diseño gráfico te enfocan más a que seas un artista visual gigante y en publicidad te meten bases de marketing, de comunicación, de medios y por eso te vuelves más publicista. Chévere, muchas gracias. Dale. Gracias. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? ¿Habías levantado la mano? ¿Ya bajaste la manito? Juan Ignacio Jativa. ¿No?
No, ya no. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, Jairo? ¿No? ¿Nadie? Yo. Dale, Filipe. Yo, a ver, tengo una pregunta. Es una pregunta tal vez, me cuesta un poco formular tal vez. ¿Qué me recomendarías siendo yo, bueno, tan todavía pequeño, no he estudiado todavía del todo, pero estoy ahorita ayudándoles con consejos a mis papás y a mis abuelos a manejar redes sociales de una empresa de construcción? ¿Cuál sería una recomendación para yo poder hacerlo de mejor manera sin todavía tener estudios? A ver, yo creo que varias cosas. Lo primero es hacer un análisis de la categoría, es decir, como un benchmark o por lo menos como una guía de quiénes son esos competidores o esas otras empresas de construcción que ellos digan, oiga, yo admiro esto, me gusta cómo hacen esto, me gusta cómo hacen esto. ¿Listo? Como tener un norte hacia dónde dirigir la comunicación. Lo segundo es establecer a quién quieres comunicarle. ¿Sí me entiendes? Porque, no sé, voy a decir cualquier cosa. Tu familia hace construcción de fincas lecheras. Entonces, pues tú dices, pues no le voy a hablar a señores que producen banano, pues tengo que hablarle a los de las fincas lecheras. Y lo tercero es establece en qué medio le quieres comunicar a ellos. Porque la obvia es Facebook. Pues tú dices, no, probablemente no. Probablemente es por LinkedIn. ¿Sí me entiendes? Y ahí sí, cuando tengas esas tres cosas, pues ya entras a desarrollar un mensaje y una comunicación para eso. Muchas gracias, Jairo. Gracias, Filip. Ahora sí, está Juan Ignacio, se le fue la internet, pero ya está. A ver, Juan Dale. Ignacio. Primero que nada, muchas gracias por tu charla, me pareció muy, muy interesante. Y bueno, mi pregunta era básicamente, en base a tu experiencia, ¿qué tan difícil consideras tú que es destacar en este medio de la publicidad y poder trabajar con empresas tan grandes como ya mencionaste, como McDonald's, Nike, Heineken, etcétera? Y como qué cosas busca una empresa tan grande como lo son estas a la hora de contratar a alguien que haga su publicidad, que es una de las partes más importantes en empresas tan grandes como estas. Entonces quisiera saber qué tan complicado es destacar en este medio. Esa era mi pregunta. Dale. A ver, yo creo que lo primero es, si quieres destacarte en publicidad, tienes que ser tremendamente apasionado por la comunicación. ¿Sí me entiendes? Creo que y parte de esa pasión es superarse cada vez más, ¿no? Y ser cada vez más innovador y esforzarte mucho. Lo segundo, creo que normalmente las compañías eh, globales buscan estar con marcas y con agencias globales porque a veces pues hacen economías de escala donde tienen un deal desde Londres, París, Nueva York, no sé qué. Entonces creo que lo mejor, si alguien quiere estudiar en publicidad, lo que yo sí les recomiendo es entre a una agencia multinacional buena. En Ecuador hay muchas, en Ecuador está Publicis, de Burnett, DDB, Paradise, DDB, entren a agencias buenas y fórmense ahí. Por hecho, creo que yo en gran parte soy lo que soy porque inicié mi carrera en Le Burnett, Colombia, y pude después ir a varias agencias distintas, pero creo que eso que yo les contaba de cuando yo trabajé gratis el primer año de profesión, pues obviamente no lo hagan ustedes, pero para mí marcó mi carrera porque aprendí muchísimo. Entonces creo que eso marca mucho. Y normalmente esas compañías buscan esas otras compañías, ¿no? Como trabajar multinacional, trabajar con agencia multinacional normalmente, a menos de que haya una agencia local, que normalmente lo que pasa es, las agencias locales son de personas que trabajaron en agencias multinacionales, adquirieron esa experiencia y fundaron su propia agencia. Perfecto, muchísimas gracias, Jairo. Entonces, yo quisiera, siempre estoy terminando como agarrando alguna idea o alguna cosa que... Marce, espera, yo quiero hacerles una pregunta a todos los chicos ya, acá. perdón, dale. Oigan, ¿todos viven en Quito? No. ¿No? Estamos conectados desde distintas partes de Ecuador, o sea, bueno, es a nivel como que nacional, entonces
Claro, la mayoría estamos en Quito, pero sí hay algunos que están por Cuenca, incluso hay algunos que están en la costa, pero sí, la mayoría estamos en Quito. Bueno, los que están en Quito, hagan una cosa. Vayan a la Capilla del Hombre. Vayan y conozcan ese museo. Si no han ido, vayan. Ok, Y no Jairo. importa que quieran estudiar, y no importa que quieran estudiar arte, ustedes tienen uno de los museos más lindos de un artista latinoamericano que es el maestro Osvaldo Guayasamín. Vayan y conozcan su historia, que realmente es un museo envidiable para cualquier país latinoamericano. Ahora sí, Marce, ya. Perfecto, bueno, Jairo, no, simplemente agradecerte. A mí me gusta pues resumir algunas ideas que has comentado. El tema de manejo de frustración me parece súper importante, más en algunas carreras que en otras, definitivamente. Y has dado un clavo, este tema de manejo de frustración, pues vale muchísimo en esta carrera de publicidad y comunicaciones, ser súper apasionado, inspirarse, ir a museos, como nos dijo Jairo, ser curiosos, entender los diferentes medios de comunicación. Y con lo que más me quedo, y me encanta esto para cerrar la semana vocacional, es tener un soporte que te acompañe y esté contigo en las buenas y en las malas. Y cuando tienes familia, realmente vivir tu pasión y tu profesión, pero siempre de la mano de tu familia. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Jairo. Un beso grande para ti, para Lore, para los chicos, y gracias a todos los chicos de Escolé. Estamos terminando nuestra primera semana vocacional, así que esperamos, como les decía ayer, que hoy estén más confundidos de lo que estaban el lunes. Eso es maravilloso y sigan explorando cuáles son sus pasiones. Muchas gracias. Y no se preocupen por estar confundidos. Todos lo estuvimos. Tranquilo. Gracias a todos. Muchas gracias, Jairo. Muy interesante lo que nos contaste. Gracias, Jairo. Gracias. Un abrazo desde México. Gracias. Nos vemos. Chao, Gracias. gracias. Chao.